y en esta oportunidad nos acompaña Juanita Giraldo y Eugenia Duque. Ellas nos van a presentar el proyecto piloto de comunidad energética solar en el barrio El Salvador, en Medellín. Aprendizajes y oportunidades para el despliegue de las comunidades energéticas conectadas a la red en Colombia. Juanita Giraldo es ingeniera ambiental, especialista en energías alternativas de la Universidad EIA. Ha trabajado como investigadora académica de la Universidad EIA en el desarrollo del proyecto piloto de comunidad energética solar ubicada en el barrio Salvador de Medellín, en alianza con EPM, ERCO y EU. Sus principales funciones son la gestión de la comunidad, el apoyo en las actividades para la puesta en operación del proyecto y el análisis de los resultados obtenidos del piloto. Eugenia Duque tiene más de 30 años de experiencia en el sector de los servicios públicos, particularmente en servicios de telecomunicaciones, energía eléctrica y en soluciones a partir de energías renovables. Integrante desde el 2006 del equipo de desarrollo e innovación en energía, con foco en nuevas soluciones en EPM. Actualmente trabaja en alianza con la EIA, ETRINEU, en el proyecto piloto de la comunidad energética solar en el barrio de El Salvador. Entonces le damos la bienvenida a Juanita y a Eugenia. Bueno, buenas tardes. Como Juan ya presentó, mi nombre es Juanita Giraldo y hoy en compañía de Eugenia les queremos presentar el proyecto piloto de comunidad energética solar. Entonces, para iniciar, el nombre de comunidad energética está sonando un montón. El gobierno está hablando de comunidades energéticas, pero realmente, ¿qué entendemos como comunidad energética? Entonces, una comunidad energética es un grupo de individuos que se reúne para cooperar activamente en una actividad del sector eléctrico, así de amplia. Hablando de generación, podemos hablar de eficiencia energética, podemos hablar en algunos casos de redes de distribución, gestión de la demanda. Lo que entendemos en su concepto general es esta participación de la unión de varias personas para tratar un tema o satisfacer una necesidad relacionada con el sector eléctrico. Esas comunidades se caracterizan por la propiedad colectiva. Las personas adquieren esos activos y tienen propiedad sobre esos activos de energía, el uso compartido de estos recursos energéticos y también los procesos comunitarios de base. Estos procesos comunitarios quieren decir que la iniciativa surge de la comunidad tiene un rol y un papel activo en el desarrollo de los proyectos y por eso es como las características de las comunidades energéticas. ¿Por qué son importantes? Porque está surgiendo y porque tantas personas o tantos países le han apostado a este tema de las comunidades energéticas. Primero, son una estrategia para la democratización de la energía. No hay que irse tan lejos a las personas pues, que no tienen acceso a energía, sino que podemos pensar, por ejemplo, acá en la ciudad, quienes vivimos en un edificio, así tengamos la intención, así tengamos el dinero, pues físicamente no tenemos la infraestructura para tener energías renovables. Entonces, las comunidades energéticas que permitan que o el que tiene la infraestructura la ponga, yo por ejemplo que tengo el dinero lo ponga para que tengamos una propiedad de recursos energéticos distribuidos, empieza a ir por esos objetivos de la democratización de la energía. Promueven las fuentes no convencionales de energía. Las comunidades energéticas tienen un foco especial y en algunos países y hay una motivación especial de las personas por promover el cuidado del medio ambiente y por reducir el tema del cambio climático. Favorecen el acceso de los recursos energéticos para los casos en que las personas toman estas decisiones y hacen esas agrupaciones para acceder a la energía. Permiten mejorar los estándares del servicio eléctrico, también favorecen al desarrollo socioeconómico porque al tener en cuenta que el foco es la comunidad, el foco es la participación de las personas, entonces a raíz de esa apropiación que tienen de los proyectos empieza a desarrollarse
temas educativos, temas de desarrollo, de que pueden desarrollar mejor sus actividades económicas por el acceso a la energía o por la mejora del sistema de energía que tienen. Entonces va ligado no solamente al tema energético, sino también a promover ese crecimiento social y ese desarrollo. Empodera al usuario final y a las comunidades al ser ellas dueñas, promotoras, quien tienen la iniciativa y que tienen la motivación, los empodera a tener un papel mucho más activo en la transición energética y que no esté simplemente la transición energética basada en que los grandes participantes cambian de combustibles fósiles a energías renovables, sino que la transición energética habla también de incluir estos nuevos usuarios, de dinamizar el sector y de que varias personas puedan participar. Promueve la acción climática y es una forma innovadora de promover la transición energética justa, hablando precisamente de ese empoderamiento y ese papel principal que empiezan a tener las personas en este tipo de modelo. Bueno, lastimosamente el término de comunidades energéticas no lo inventamos nosotros aquí en este proyecto, es un término que ya es un modelo que ya se ha desarrollado en otras partes del mundo, que se ha desarrollado con mayor fuerza en Europa. Sin embargo, en países latinoamericanos ya tenemos unos referentes como Brasil y Chile que han tenido un despliegue masivo de estas comunidades energéticas. Entonces acá pongo algunos de los miles de ejemplos que hay de iniciativas de comunidades energéticas. Tenemos a Brasil en una favela que tiene un proyecto de comunidad energética. Tenemos, por ejemplo, Francia, que en este caso particular lo unen con el tema agropecuario, entonces incluyen la energía solar para gestionar todas sus actividades económicas. Tenemos en España un sistema de generación compartido donde están incluidas las casas, el polideportivo pues como el barrio y la cancha polideportiva y los edificios pues como municipales están incluidos en este esquema y entre todos se comparten la energía de estos recursos energéticos distribuidos. Tenemos Dinamarca, que es un ya caso aspiracional casi, donde las personas tienen carros eléctricos, generación de energía solar en sus casas, tienen cargadores y pues ya se vuelve como una comunidad 100% basada en energías renovables. Tenemos el Reino Unido, que básicamente lo que promueve es la creación de empresas de energía solar, su foco es la masificación de las energías renovables, pero entonces estas cooperativas, estas personas que se unen para formar esas empresas, deben tener un impacto social positivo en las comunidades donde desarrollan sus proyectos. Y tenemos también la Comuna Energética Petorca en Chile, que es también otro ejemplo latinoamericano de estas miles de iniciativas que ya están en el mundo. Bueno, entonces llegamos a Colombia, esta alianza entre EPM, el CONEO y la universidad tiene una historia, pues tiene unos antecedentes de unos proyectos anteriores y empezamos con el objetivo de cómo hacer que más personas puedan acceder a la energía y cómo motivar o generar un impacto social mayor. Entonces tomamos el concepto de comunidad energética, estos esquemas que se estaban desarrollando en otras partes y decimos, listo, lo vamos a probar acá en Colombia, vamos a hacer un experimento a ver qué pasa, o sea, cómo está el contexto regulatorio, cómo de pronto, qué barreras tenemos técnicas, si realmente a la gente pues en nuestro contexto le interesa o no le interesa, o cómo podemos ajustar este tema de comunidades energéticas, porque el esquema no es copiar y pegar en todos los países, cada país ha ajustado el esquema dependiendo de sus necesidades, dependiendo de sus metas de transición energética. Entonces, pues también Colombia, si quiere promover el tema de comunidades energéticas, pues lo tendrá que ajustar a su contexto.
Entonces, ¿cómo surge? Esto es una alianza entre la academia y la industria. Participamos en una convocatoria para desarrollar este proceso investigativo y la condición de la convocatoria era que era una convocatoria de un proyecto investigativo de la universidad, pero garantizar que tuviera aliados empresariales, pues para garantizar como ese impacto del proyecto. Entonces tuvimos el apoyo económico de la Real Academia de Ingeniería del Reino Unido y también el apoyo académico de University College London para toda esta concepción del proyecto. ¿Cuáles eran los objetivos? Entonces, primer objetivo, desarrollar un proceso de co-creación con una comunidad que nos permitiera aterrizar un poquito ese concepto de comunidad energética a nuestro contexto. Cuando ya tuviéramos un diseño, teniendo en cuenta pues como las perspectivas o los intereses de la comunidad y el alcance técnico, pues regulatorio para para diseñar este esquema de comunidad energética, el segundo paso era implementarlo con una comunidad real, con ponerlo en operación, hacer un experimento para ver realmente qué pasaba. Y luego diseñar una solución que fuera replicable o esas recomendaciones para que finalmente a partir de ese piloto nosotros tuviéramos las bases para promover las comunidades energéticas en otras partes del país. Listo, el proyecto está implementado en el barrio El Salvador, pero realmente no empezó en el barrio El Salvador, tuvimos una primera experiencia y un primer acercamiento en la Comuna 13, estaba liderado por, bueno, la Comuna 13 tiene una historia, no sé si alguien de pronto no la tenga clara, pero tiene en los últimos años ha tenido un tema de agrupaciones sociales y agrupaciones comunitarias muy fuertes, entonces a raíz de eso iniciamos el proyecto de comunidad energética en la Comuna 13, ya la próxima. Pero como en este primer intento nos enfrentamos a diferentes situaciones que nos hicieron desistir y buscar un nuevo lugar para desarrollarlo. El primero, este proyecto nace en el 2020, nos vimos fuertemente afectados por la pandemia. Pues la base era ese proceso comunitario y todo ese acompañamiento, y pues físicamente no lo podíamos hacer porque no podíamos hacer esas reuniones, o si las hacíamos teníamos muchas condiciones, era muy complicado. También otro punto importante que identificamos acá fueron las dinámicas familiares y la toma de decisiones dentro de los hogares, porque este grupo particular de mujeres, que eran mujeres cabeza de familia, asistían a los talleres y participaban, pero finalmente no eran ellas quienes podían tomar la decisión, por ejemplo, de hacer un cambio de comercializador o de instalar unos paneles solares en su propiedad. Entonces eso dificultaba la toma de decisiones de la implementación del piloto. También tenían un bajo nivel educativo, entonces los temas a veces tan técnicos eran difíciles de explicárselos, y como teníamos este problema, pues estas dificultades para reunirnos, hacer ese proceso más cercano, más continuo, era muy complicado, entonces no podíamos llevar una trazabilidad en ese proceso de aprendizaje. Conflictos internos al interior de la comunidad, como ya era una organización establecida, tenía ya como una gobernanza, y a veces problemas ajenos a este proyecto en particular hacían que unas personas salieran, otras personas entraran, entonces eso también como que dificultaba tener el grupo. Finalmente, después de todos estos factores, las personas se desmotivaron en participar y nos quedamos sin la infraestructura necesaria para instalar los paneles solares. Entonces fue como que, bueno, hagamos una pausa, busquemos un lugar donde realmente sí lo podamos implementar, pues sí, y lo podamos probar, que la comunidad esté un poco más motivada, que esté un poco más relacionada en el proyecto para que salga de la mejor manera. Juanita, un break ahí. O sea, llegó tal el momento de tener que decidir
Sí, si paramos el proyecto, a pesar de tener fondos de la Real Academia de Ingeniería, o si nos íbamos para otra zona, porque como era la primera vez que hacíamos un proyecto de este tipo, pues, y habíamos hecho, digamos, nuestro mayor esfuerzo porque funcionara ya, digamos, uno en ese primer intento, fallar, pues, era difícil, ¿sí? Entonces, finalmente, pues, después de hablar con gente del equipo de pérdidas, con gente del equipo de educación a la comunidad, con personas que habían participado en proyectos anteriores que hemos hecho entre la DIA y EPM, nos decidimos por esta otra comunidad, pero estuvimos a punto de abortar el proyecto. Así es. Porque finalmente no tenía sentido que nosotros estuviéramos promoviendo, o sea, que estuviéramos implementando, por así decirlo, o forzando tanto el desarrollo del proyecto, pues sabiendo que finalmente el beneficio del interés era que la comunidad estuviera motivada y pues quisiera finalmente desarrollar el proyecto. Entonces, como lo decía Eugenia, dijimos, paramos y definimos si terminamos o si buscamos otra alternativa, y en esa búsqueda de alternativas llegamos a El Salvador, y como les dije anteriormente, hay un antecedente a este proyecto donde se le instalaron sistemas de energía solar a personas por toda la ciudad, o sea, participaban unos autogeneradores a pequeña escala, y había un participante que se llama Rodrigo, al cual se le instalaron los paneles solares en su casa, en el barrio El Salvador, y eso había despertado como interés entre sus vecinos, pues que le preguntaban que si esa energía, si le afectaba de pronto algo en la casa o no, que si entonces hacía sol, eso le estaba generando energía y cómo era el ahorro, o sea, tenían ya un interés de este antecedente que tenía Rodrigo, y varios dijeron pues que si el proyecto tenía una segunda parte, le dijera a la universidad pues que ellos estaban interesados también. Entonces esto nos dio pie a llegar y decir, sí, tenemos una segunda parte del proyecto, no vamos a instalarle un sistema a cada uno, sino que queremos probar este tema de comunidad energética, donde no necesariamente para participar usted tiene que tener un techo como Rodrigo, simplemente puede decidir participar si no tenga el espacio disponible, y les presentamos el proyecto. Entonces, las personas estaban muy motivadas, y siempre fuimos claros y siempre fuimos como honestos con ellos de que esto era un proyecto investigativo y finalmente lo que queríamos hacer era un experimento. O sea, nosotros no teníamos una idea, teníamos unos planes en papel, teníamos unos cronogramas que habíamos hecho para el desarrollo del proyecto, pero finalmente, así como nosotros estábamos aprendiendo, pues ellos también iban a aprender, y esa era como la concepción del proyecto, que no tenían que poner dinero, o sea, finalmente los recursos los teníamos, pero que todos estábamos aprendiendo y que les garantizábamos que iban a tener un beneficio económico por abrirnos las puertas de su barrio, por permitirnos como hacer este experimento con ellos, pero que era una prueba. Siempre, o sea, como que siempre lo tuvimos en cuenta. Sí. Bueno, entonces tenemos 24 familias en el barrio El Salvador que conforman el piloto. Aquí están como los puntos rojos que representan cada una de las casas. A todas se les instaló medición inteligente que permite monitorear sus consumos y también acceder. Ellos pueden acceder a través de la plataforma de NEU a esos datos de consumo, y tenemos dos generadores distribuidos. Los podemos ver acá. Disculpa, pero pueden acceder a través de la plataforma de aquí. De NEU. Ya vamos a ver como el papel de cada una de las partes, porque pues somos como varios participantes. Dale. Listo. Entonces, ¿por qué tenemos generadores distribuidos? En Colombia tenemos dos tipos de formas para generar energía de forma distribuida. Tenemos el autogenerador a pequeña escala, que está pensado para un usuario para atender sus propias necesidades. Acá estamos hablando de varios usuarios, entonces no nos funciona. Tenemos el generador distribuido,
el cual entrega toda la energía a la red, toda la energía se vende y luego esas ganancias nos permiten dividirlas entre las personas. No está vinculada la generación a ninguna pues como frontera de consumo, sino que toda la energía que se genera se está vendiendo. Entonces, ese fue el que elegimos. Y el funcionamiento técnico del piloto, entonces tenemos 24 personas, 24 familias con medición inteligente. Los usuarios tuvieron que hacer el cambio de comercializador de EPM a NEU, porque NEU ya tenía la plataforma para el tema de la visualización de los datos y también para el tema de la entrega de los beneficios a través. Esta plataforma finalmente es la que habilita esa repartición equitativa de los beneficios que obtenemos por la generación de energía. Entonces los usuarios cambian de comercializador a NEU, se les instala medición inteligente, tienen acceso a la plataforma de NEU y tenemos 2 generadores distribuidos que venden la energía. Esa energía, como lo dice la resolución 174 del 2021, el comercializador integrado al operador de red debe comprar la energía del generador distribuido. En este caso, es EPM quien compra la energía y se la paga al representante de la frontera. La comunidad por sí misma no es la representante de la frontera, sino que tenemos a ERCO Generación que hace ese papel dentro del piloto porque debía ser una empresa de servicios públicos. Entonces ERCO representa a la frontera, ERCO le transfiere ese dinero a NEU para que NEU se lo pueda transferir a los usuarios a través de la aplicación de NEU. Les transferimos los beneficios en forma de puntos o de una moneda digital que les permite descontarse pues como el dinero de la factura. Entonces si tienen que pagar 50.000 y tienen 30 nuggets, entonces finalmente su factura les queda de 20.000 pesos y así es como les entregamos el beneficio. Hay alguna aclaración, la factura de energía está demasiado regulada. O sea, yo no puedo introducir nada en la factura y en esto nos asesoramos de regulación de energía para cumplir con todo. Entonces, la factura llega por lo que tiene que llegar. Llega por 50.000, llega por 50.000. El usuario es libre de usar o no los nubes. Él los podría no usar, los puntos que le damos como beneficio de la venta de energía de la generación distribuida. Es una decisión que él hace, o los puede acumular y usarlos todos juntos otro mes, etcétera. Queríamos hacer más experimentos que se pueden hacer con estos puntos. Tenemos muchas otras ideas, pero por ahora el esquema está funcionando como les dijo Juanita. ¿Sí? O sea, y nos cuidamos mucho de respetar el tema. O sea, EPM está obligada a comprar la energía de cualquier generador distribuido que se ponga dentro de su red por tener un comercializador que está integrado con el operador de red de él. O sea, no es si quiere, está obligado por regulación. O sea, que eso también favorece a un generador distribuido que la tiene que comprar. Siempre que la vaya a vender al mercado regular. Si la va a vender, o sea, la puede vender así, a precio de bolsa más beneficio. O lo puede vender por convocatoria a cualquier distribuidor que esté comprando energía para su mercado regulado. ¿Sí? Si lo va a vender al mercado no regulado, también lo puede hacer por un contrato bilateral. Listo. Ya para terminar mi parte, alguien se puede preguntar que esto da demasiadas vueltas, porque tenemos que dar tantas vueltas para finalmente entregarle el beneficio al usuario, y es la respuesta de que aún no tenemos una regulación que habilite, no tenemos una regulación enfocada en este tipo de esquemas de generación compartidas. En Brasil, por ejemplo, no tienen que dar toda esta vuelta, sino que simplemente las personas compran un sistema, dicen, a mí me pertenece un 24avo de ese sistema, y el distribuidor es quien hace pues descuenta ese porcentaje de esa generación en su factura y ya está. O sea, simplemente
dos actores involucrados. Acá tenemos que dar toda esta vuelta. Ese fue el esquema que diseñamos con la regulación que tenemos actual, y pues lo que se espera es que se haya una regulación que habilite más este tipo de esquemas comunitarios. ¿Por qué dos fronteras? Ya respondí. A ver, cuando nosotros empezamos a diseñar este sistema, no sabíamos si íbamos a usar o autogeneración a pequeña escala o generación distribuida. Pero nos tocó estudiar mucho la regulación, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasaba si escogíamos autogeneración a pequeña escala? Esa autogeneración está diseñada y pensada para un usuario que autoconsume, que es prosumidor. Entonces, ¿qué pasa? Ese usuario, digamos, a ese usuario le llegarían todos los beneficios. ¿Y cómo lo obligamos luego a repartir los beneficios? Además, si yo tengo 24 usuarios, cuando yo tengo que calcular un tamaño de sistema tal que los 24 usuarios alcancen a percibir algún beneficio. Pues porque si yo pongo un solo panel, pues va a ser tan poquito la generación que al dividir pues 30 kilovatios hora en el mes entre 24, pues a cada uno le toca 1 kilovatio, entonces no había beneficio. Entonces nosotros tratamos de buscar primero los techos mejores con más área, ¿cierto? Con un área suficiente para que nosotros teníamos varias restricciones. Primera restricción, la cantidad de dinero disponible para hacer inversión. O sea, teníamos, por decir algo, 160 millones de pesos para hacer la inversión. Estoy pues sacando cifras del sombrero. Teníamos que tener a 24 usuarios. Teníamos los consumos típicos de esos usuarios promedio de los últimos años. Y también sabíamos, digamos que teníamos que comprar además medidores inteligentes, bueno, o sea, una cantidad de cosas. Y teníamos una red de distribución local que no podíamos modificar, porque esa red de distribución ya estaba pues como disponible, entonces teníamos que mirar los transformadores que estaban como en esas cuadras de esos usuarios que tuvieran capacidad para nosotros conectarnos a ellos. De hecho, cuando nosotros pedimos aquí que nos dieran unas fronteras de generación distribuida y que nos dijeran si nos podíamos conectar ahí con las capacidades que nosotros teníamos en los hechos que hayamos identificado como viables y que los usuarios los quisieran prestar, porque además defendíamos, eran techos de los usuarios que los querían prestar. Entonces, digamos, el PM lo primero que nos preguntó fue, ¿y cuál es el número de contrato? Y nosotros, ¿cómo que número de contrato? Es una frontera de generación distribuida. No nos entendía. En atención clientes, ¿cierto? Y en comercial TID era el primer generador distribuido conectado en el SBL. Solar aquí en una sola, o sea, no nos entendía. Y lo mismo nos pasó cuando llegamos a XM. O sea, es que voy a registrar esta frontera. O sea, el proceso en la regulación existía, pero implementarlo en la práctica, aunque estaba aparentemente descrito, no fue simple. Y muchas veces nos tuvimos que devolver en el proceso por eso. Entonces, la respuesta es, son 3 techos de 3 usuarios que estaban dispuestos a prestarlo, donde logramos instalar una cantidad de paneles suficiente para que la generación fuera representativa, teniendo en cuenta el presupuesto que teníamos además. ¿Cierto? O sea, era como un balance de muchas cosas. Entonces, vamos a ver un poquito de la operación del piloto, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos ha implicado? Hacer más de 10 reuniones con todos los usuarios. Yo creo que ya llevamos por ahí 12 reuniones, talleres presenciales, donde se les ha explicado de todo de la energía, desde la historia de la energía, donde la factura, cómo es este proceso, se ha buscado, se les ha encuestado además. Tenemos los usuarios caracterizados los electrodomésticos que tienen, las personas que están en el hogar, de qué edades son, cuánto consumen, etcétera. Y digamos, ha habido un acompañamiento de la gente de educación al cliente y la comunidad, de la gente también comercial de ERCO, de la EIA. O sea, ellos tienen en un chat, por ejemplo, también de WhatsApp, se les atiende una cantidad de consultas. Avancemos. Este tema pues social es muy importante.
ha habido que entender cómo vive la comunidad, ¿cierto? Entonces hemos tenido problemas como que al instalar estos equipos, hubo un momento donde nos retrasó varios meses un tema, y es que pusimos un gabinete que cumplía con el, digamos, con el reglamento técnico de instalaciones eléctricas donde se instaló, porque primero lo instalamos en un poste y nos lo hicieron pasar para una fachada, pero entonces cuando lo instalamos en la fachada, si abría el gabinete para poder ver algo pues que hubiera dentro, pues le estorbaba a un señor que cuadraba el carro en la acera. O sea, miren los temas sociales que finalmente afectan llevar esto a un barrio. O sea, son cosas que tú solamente ves cuando ya estás en el mundo real, y el mundo real de los barrios en Medellín en la noche es que la gente cuadra los carros hasta en las aceras. Entonces, hay muchas zonas de las que uno no puede disponer y uno quisiera disponer. Entonces, hubo que cambiar a los usuarios de comercializador por dos cosas. Porque nosotros no teníamos en ese momento, cuando empezamos, el sistema AMI listo y lo íbamos a necesitar. Y dos, porque necesitábamos una capa digital para poder distribuir los tokens o la moneda digital de beneficios entre los usuarios. Y eso tampoco lo teníamos. Avancemos un poquito. ¿Qué ven hoy los usuarios? Y vamos a mostrar un poquito de lo que ven porque ven mucho más. Ellos hoy pueden ver o día a día, pues hora a hora, semana, mes o año, su consumo. Sí, y no solamente ven su consumo, sino que ese consumo que ven hora a hora, día a día, como ellos lo quieran visualizar, también reciben notificaciones de si su consumo, digamos, está por encima del típico que tienen. Entonces reciben una notificación al final de la semana y al final del mes, por ejemplo. Al final de la semana, tu consumo del día domingo a las 2 de la tarde fue el máximo. O ten cuidado que hay un consumo atípico en tu casa los días martes en la noche, para que las personas, digamos, tomen acción. Adicionalmente, ven la generación común. Como yo no tengo mi propia generación porque estoy en una comunidad energética y solamente hay 2 generadores distribuidos con sus 2 fronteras que están en los techos de esos 3 usuarios que amablemente los prestaron, no están cobrando arrendamiento por su techo. Todos los 24 usuarios pueden ver cómo es la generación de un generador del otro y la suma de la generación. Avancemos. También, como les dijimos, a ellos les llega pues su factura mensual de energía y pueden ver el beneficio que les está llegando por la venta de la generación distribuida, representado en unos tokens. Cada token vale 1.000 pesos. O sea, es como una moneda digital. Así como yo tengo puntos Colombia o puntos éxito, tengo puntos de la comunidad energética y me dice, tiene 68 puntos acumulados. Yo sé que esos 68 puntos los puedo usar si quiero para abonar a mi factura que tengo por pagar. Si no quiero, pues los acumulo para el mes siguiente. Avancemos. ¿Qué les ha tocado hacer a los usuarios? Miren que aunque ellos no pusieron plata al principio, ellos sí han tenido que hacer esfuerzos. Para usted poder cambiarse de comercializador, ¿qué necesita? Estar al día en los servicios. Entonces se tuvieron que poner todos a paz y salvo. Si tenían saldos vencidos, si tenían cuentas diferidas por COVID, todo lo tuvieron que pagar y estar a paz y salvo para poder hacer el cambio de comercializador. Y estuvieron dispuestos a hacerlo. Adicionalmente, los usuarios entonces han tenido que migrar de la forma tradicional de pago de las facturas a una forma de pago digital, porque de esa forma, a través del web o a través del app, es como pueden redimir los nuggets. En un banco, pues no pueden hacer esa... Es como si yo voy a redimir puntos Colombia, solamente tengo unos puntos donde los puedo hacer. Avancemos. Es una cosita nada más quiero hacer algo ahí, es que, pues porque para todo el mundo, que la empresa ESCO
y de la empresa Neo, pero es hermanita, pero una la mamá de la otra. Nosotros tenemos un fondo de capital privado en el PM, porque hay gente de otras empresas, un fondo de capital privado en el PM que invertimos en startups y nosotros desde el año 2016 aproximadamente invertimos en Neo y somos accionistas de tanto de Neo como de Neo, entonces por eso estamos trabajando con ellos y digamos tenemos una apertura pues, bastante interesante para el desarrollo tecnológico y de negocio. Sí, son aliados, pues, todo el proceso de innovación, pertenecen a nuestro ecosistema de innovación. Dentro de los resultados, miren que logramos diseñar un esquema de comunidad solar que funciona a pesar de la regulación existente. Que hoy tenemos instalado entonces los 2 primeros generadores distribuidos en Colombia conectados al sistema de transmisión nacional a nivel del SDL, están en nivel de tensión 1. Que tenemos una plataforma que permite gestionar esa comunidad, ¿cierto? Esa plataforma se ha ido mejorando para darle cada día mejor gestión a la comunidad. Que tenemos una comunidad educada y comprometida, o sea, aprendimos en qué comunidades sí funciona y esa comunidad nos ha reconocido en encuestas que el tejido social de la comunidad ha mejorado con este proyecto y eso es bonito. Y hemos fortalecido esa alianza entre la universidad y nosotros y esto nos ha permitido desarrollar una línea de investigación muy interesante que sabemos que va a continuar. Avancemos que nos faltan 2 slides. Bueno, hemos tenido aprendizajes en lo social, de las cuales ya hemos hablado. En lo técnico, es muy importante pues también respetar todos los requisitos técnicos, que a veces es difícil hacerle entender a una comunidad, como el caso que les dije, de que había que correr un gabinete sí o sí, ¿sí? Avancemos, porque quiero llegar a otra parte de la presentación. Esto lo pueden mirar posteriormente, pues en lo económico es importante destacar que esto todavía no es necesariamente sostenible, que la regulación está avanzando hacia allá, que está creando nuevas figuras de generación distribuida comunitaria y autogeneración comunitaria, que van a hacer que esto sea más sostenible. Pero quiero llegar a lo último. Pasemos. Hoy, en el Plan Nacional de Desarrollo de Colombia, esto es una realidad. Ya hoy, digamos, Colombia tiene, digamos, dentro de su transición energética un compromiso con las energías renovables y está viendo a las comunidades energéticas como una herramienta para lograr ese compromiso, ¿cierto? Y realmente ya, digamos, quedaron definidas las comunidades energéticas y quedaron tareas desde el Plan Nacional de Desarrollo para que, digamos, cada vez más haya una regulación de esas comunidades. Van a tener que regular cuál es el tamaño que pueden alcanzar, en potencia instalada, el número de usuarios, en distancia entre los usuarios. Ya es claro que si una comunidad va a comercializar energía, pues va a tener que someterse a inspección y vigilancia de la Superintendencia de Servicios Públicos, etcétera. Avancemos. Ya también este año un proyecto de decreto, esto todavía no es, o sea, es un proyecto de decreto, todavía no está en firme, pero ya esto incluye, por ejemplo, los temas de autogeneración colectiva y generación distribuida colectiva. Yo diría que esto nos muestra que la comunidad energética es como una evolución natural que tienen estos sistemas de autogeneración, que primero son individuales y llegan a los usuarios que tienen capacidad adquisitiva o que tienen scoring crediticio y pueden financiar o instalar con recursos propios una solución de autogeneración, pero que después para que eso se despliegue a unos niveles de estratos 1, 2 y 3 y para que llegue a otras zonas más vulnerables, pues requieren esas agrupaciones de usuario y adicionalmente, pues beneficios, subsidios, apoyo estatal, y por eso está, digamos, surgiendo toda esta regulación para que las comunidades energéticas sean realmente otra forma de prestación de servicio que genere también desarrollo, que sean incluyentes y que acerquen, pues, digamos, como a las comunidades a estas nuevas formas de servicio. Muchas gracias. Y yo estaremos disponibles para atender las preguntas que tengan. Tenemos espacio para un par de preguntas.
el dueño del techo tiene un beneficio adicional a los otros usuarios o Juanita contesta. No. En este caso de El Salvador, cuando definimos la forma en la que se iban a repartir los beneficios, se definió con la comunidad y se definió que todos iban a recibir el beneficio por igual. Ahora que ya estamos como, pues que ya ha pasado un año, que ya el proyecto está operativo, que ya, pues, o sea, han surgido muchos temas alrededor de la comunidad, quienes ponen los techos, pues ya sí están como resaltando ese papel extra o ese aporte extra que nos están haciendo en la comunidad para Pero sí lo pensamos. O sea, hubo un momento donde se pensó que, por ejemplo, un usuario con techo valiera por 2. Entonces, cuando yo voy a hacer la distribución al final del mes de lo que se obtuvo por beneficios, que digamos, no dividiéramos entre 24, sino entre 30. Pues, o sea, entre más. También se pensó en que hubiera un usuario virtual, como un usuario dummy, que recibiera beneficios, pero que fuera para ahorrarlos ahí. O sea, unos beneficios que nunca se iban a gastar para dejarlos para mantenimiento, para una limpieza de los paneles, para ciertas situaciones posteriores como una especie de remanente. Sí. Sí, sí ha pensado, obviamente que todavía la regulación no lo permite, pero el desarrollo de un mercado, por ejemplo, alrededor de una comunidad. Y luego, si se podría escalar a una urbanización, barrios, ¿no? Bueno, pues a ver, lo de peer-to-peer. De hecho, nosotros antes de este proyecto hicimos un proyecto de transacciones peer-to-peer también entre la universidad y EPM, pues, y con los mismos empresas aliadas. Pero la verdad en ese proyecto nos tocó simular muchas cosas, porque la regulación sí es muy clara en que hoy en día, pues, un usuario no le puede vender energía a otro usuario, ¿sí? Y digamos que hoy hay formas para hacerlo con capas superiores, como lo que estamos haciendo aquí. O sea, lo que estamos complementando hoy muestra que con simplemente la regulación actual de generación distribuida, sumándole a eso medición inteligente y una capa que está por encima, porque miren que no es solo la energía solar. Yo tengo allá la energía solar, pero para poder que los usuarios puedan obtener los beneficios a través de una plataforma, pues tienen que estar conectados y alguien que venda la energía tiene que poderles distribuir los beneficios. Entonces, digamos que sí se podrían hacer transacciones peer-to-peer, pero yo creo que si metemos pues un abogado muy teso en temas regulatorios de comercialización de energía, podría atacar el tema. Hay algo que no les he mencionado, y es que dentro de estos esquemas todavía falta mucho por regular. Entonces, por ejemplo, hoy no hay una solución para un usuario prepago dentro de una comunidad energética. Porque si yo soy un usuario prepago, ¿cómo? Si yo me tuviera que cambiar de comercializador, pues no podría. Si estoy dentro del comercializador, pues que ya me va a ofrecer la solución de comunidad energética, pues podría, pero, o sea, como que no tiene sentido que si a mí me están financiando una deuda pasada, me vayan a beneficiar con algo adicional. De por sí ya en cada recarga estoy pagando la deuda. O sea, ahí hay mucho todavía por regular. Como ver el desarrollo natural que ha sucedido en otras partes del mundo. Yo te respondo el tema de la urbanización. Pues en una urbanización podría tener una autogeneradora pues, en la escala, pues porque lo que digamos ahorita está vinculado a una frontera, entonces podría ser como de las zonas comunes
pero, o sea, solamente llega hasta ahí porque el tema de que esa propiedad, ese activo pueda ser de los copropietarios, o sea, de cada uno de las personas y no de la urbanización como urbanización, pues es como la limitación regulatoria. A ver, Sí. sí, yo tengo ahí una visión diferente, pero es porque me he imaginado que no solamente pueden poner autogeneración a pequeña escala. Si ellos ponen una generación distribuida, sí le podrían vender energía a la red. Lo que pasa es que nosotros nos demoramos en conectar el generador distribuido año y medio, 18 meses. Llegó un momento donde yo decía, o sea, si yo fuera el dueño de ese sistema, ya había echado a todo el mundo. O sea, uno con más de 100 millones de pesos instalados en un techo, con certificación RETI, luego con verificación de la medida, porque eso hay que hacerle todo como si fuera una planta de generación grande. Y en un proceso de registro de esas fronteras como generador, pues ante XM. Y después, pues XM no sabía si tenían que tener contrato o no tenían que tener contrato. O sea, EPM también no sabía qué iba a pasar porque como EPM está obligada a comprar esa energía, que dónde iba a salir el presupuesto, que quién podía firmar eso, que era un contrato indefinido, que si era un contrato de condiciones uniformes. O sea, había mil cosas. Entonces, el que hoy se meta a montar un generador distribuido, de pronto no le va a tocar 18 meses como a nosotros, pero no creo que lo saque antes de un año. Sí, En cambio, un autogenerador a pequeña escala se conecta muy rápido. Última pregunta para la mona que lleva rato con el mano ahí, ya tiene dolor en el hombro. La instalación de paneles solares, sobre todo en los techos. ¿Cómo resolvieron ese tema de infraestructura? Esa es una. La segunda, si hicieron de pronto la proyección financiera, ¿en cuánto tiempo recuperarían la inversión? Y la tercera, ¿cómo fue el acuerdo con la comunidad? ¿Durante cuánto tiempo van a apoyar el sistema como tal? Porque sabemos que requiere mantenimiento, requiere pues como las revisiones periódicas, y cuando se termine lo van a retirar o le van a hacer con el sistema. Empiezas con la primera. Bueno, no, pero creo que las de infraestructura, creo que me quedo con la última. Bueno, la primera es que cómo elegimos las viviendas y cómo resolvimos eso. Lo primero es que todo es voluntario. Es voluntaria la participación, es voluntario prestar el techo. Entonces, de los 24 usuarios, todos tienen que firmar varias documentación para participar, un consentimiento informado de participar en el piloto, una autorización de tratamiento de datos personales, tienen que decir si son dueños de la vivienda o no. Si no son dueños de la vivienda, el dueño tiene que autorizar. Obviamente tiene que estar apatizado con los servicios porque tenían que cambiar de comercializador. Y adicionalmente se les hizo una visita técnica a los interesados en prestar el techo o la fachada, porque necesitábamos también fachadas. Hay préstamo de techo y préstamo de fachadas. Entonces, digamos, después de que se hacía la visita, se miraban las áreas, se miraban las sombras, se miraba, digamos, la resistencia de la estructura y se venían las mejores. Y luego, pues, venía el tema con el operador de red. A ver, qué tan lejos quedaba el transformador, a ver si, pues, digamos, los costos asociados. Pero realmente eso lo tuvimos más en un proyecto anterior. Estas son casas de estrato 3. Nosotros en un proyecto anterior tuvimos viviendas de estrato 2. Y es mucho más difícil. Y ahí tenemos unos aprendizajes y te puedo compartir los resultados. ¿Pero de pronto algún refuerzo estructural en los techos? No, pero sí hemos invertido como 12 millones de pesos este año en distintos tipos de cosas, pues entre materiales y mano de obra, por subida a los techos, por puesta de mallas para que no se entren las palomas, por temas de botellas. En el tema
la infraestructura, pues porque era como el encargado de este tema, identificó cuáles eran los techos pues, que no requirieran ese tipo de, pues, como de refuerzos, pero después surgió una dificultad como la que más tiempo se tardó en resolver, que fue el tema de las palomas. O sea, se le metían al señor las palomas por debajo del sistema, que eso se volvió, pues ponían sus nidos y se volvió inmanejable, entonces se tuvo que, y era el sistema más grande, porque son 3 casas, pero hay 2 techos pues que están como conectados. Entonces tuvo que enmallar todo el sistema para que ya las palomas no se puedan meter por debajo, que fue algo que pues, fue imprevisto, pero que en temas de infraestructura. Y hemos descubierto muchas debilidades en los operadores de red, en los comercializadores. Por ejemplo, ahora que se eximieron de energía reactiva algunos clientes, los autogeneradores a pequeña escala, es muy difícil reconocerlos en los sistemas de información, no están marcados. Y en XM esa categoría tampoco existe para una frontera. Entonces pues hemos tenido algunas dificultades. O sea, hemos empezado a entender que el sistema en general, el mercado, todavía se tiene que preparar más para acoger a este tipo de, digamos, de nueva prestación del servicio. Los invitamos a que si tienen más preguntas, por favor que tomen un cafecito allá afuera y conversan con los auditores. Muchas gracias a Gracias.